Llegué a casa al mediodía y escuché risas en mi baño. Cuando abrí la puerta, ahí estaban, mi marido dentro de la tina, abrazando a la vecina como si fuera lo más normal del mundo. Ella ni siquiera intentó cubrirse, solo sonrió con descaro y dijo: «Ay, qué pena, llegaste en el peor momento». Yo no dije nada. Cerré la puerta despacio, giré la llave por fuera y los dejé encerrados. Mi marido empezó a golpear la madera, rogando que lo escuchara, pero yo ya estaba llamando al esposo de ella. «Ven ahora. No te voy a explicar nada. Solo ven. Tienes que ver lo que tu mujer está haciendo en mi casa». 15 minutos después, sonó el timbre. Y lo que estaba a punto de pasar ahí, cambiaría nuestras vidas por completo. Cuando abrí esa puerta y vi lo que estaban haciendo, algo dentro de mí se rompió, pero la verdad es que nada de eso empezó ese día. Todo venía de mucho antes, solo que yo no quería verlo. Nuestro matrimonio llevaba meses sintiéndose hueco, como si él estuviera presente pero su mente en otro lado. Llegaba tarde, evitaba conversaciones simples, y cuando yo intentaba acercarme, me respondía con un «estoy cansado» que ya sonaba automático. Y ella, la vecina, siempre aparecía en momentos extraños. Tocaba la puerta para pedir azúcar, para ver si yo tenía una llave extra, o para avisar algo de la junta vecinal. Yo no sospechaba, porque siempre fui de confiar demasiado. A veces la encontraba riendo con él en el pasillo, y cuando yo aparecía, los dos cambiaban el tema como si nada. Yo me decía que eran ideas mías, que estaba exagerando, que no tenía por qué desconfiar. Él también había empezado a evitar salidas conmigo. Antes buscaba cualquier pretexto para que hiciéramos cosas juntos. Ahora, cualquier plan le parecía una carga. Se volvió más frío, más impaciente, hasta con pequeñas cosas, como si mi presencia le estorbara. Y aunque me dolía, seguía fingiendo que todo estaba bien. La vecina, por su parte, tenía esa actitud confiada, casi invasiva. Cruzaba mi sala sin permiso, abría el refrigerador como si fuera suyo, me hacía comentarios inocentes sobre mi ropa, mi maquillaje, incluso sobre cómo trataba a mi propio marido. Eran pequeñas puntadas disfrazadas de broma, pero siempre dejaban una marca. Yo seguía mi rutina como si nada: trabajo, casa, limpiar, cocinar, tratando de mantener un hogar que, sin darme cuenta, ya estaba siendo ocupado por alguien más. Y mientras me esforzaba por mantener todo en pie, la distancia entre nosotros crecía sin que yo pudiera detenerlo. Así que ese mediodía, cuando escuché las risas detrás de la puerta del baño, no fue una sorpresa total. Fue la confirmación brutal de todo aquello que el corazón ya sabía, pero que yo me negaba a aceptar. Y cuando el timbre sonó 15 minutos después, entendí que la vida que yo defendía con tanto esfuerzo estaba a punto de romperse frente a otro testigo, y ya no había vuelta atrás. Yo siempre me consideré una mujer tranquila, práctica, de esas que prefieren hablar antes que pelear. Trabajo muchas horas, mantengo la casa en orden y trato de que todos se sientan cómodos a mi alrededor. Nunca pensé que esa misma calma sería usada en mi contra. Mi marido solía decir que admiraba mi paciencia, pero con el tiempo entendí que solo la aprovechaba para cruzar límites sin consecuencias. Él era de esos hombres que saben disfrazar problemas con una sonrisa. Frente a otros, era amable, educado, incluso detallista. Pero en casa, su trato cambiaba poco a poco. Ya no me miraba a los ojos cuando hablaba, pasaba más tiempo en el teléfono, se molestaba por cosas mínimas. Era experto en hacerme dudar de mis propios sentimientos. Si yo notaba algo raro, él respondía que estaba exagerando, o que todo estaba bien y yo era la que veía fantasmas. Aprendí a guardar silencio, no por miedo, sino porque cada intento de conversación terminaba en una discusión vacía. La vecina. Ella era diferente. Tenía esa actitud encantadora que solo funciona cuando el interés es falso. Entraba a mi casa con la confianza de quien no respeta límites, pero lo disfrazaba con una sonrisa. Me llamaba amiga mientras hacía comentarios sutiles que me restaban valor. Si yo mencionaba algún plan con mi marido, ella insinuaba que él merecía una vida más emocionante. Si yo hablaba de mi trabajo, ella decía que me veía muy cansada para mi edad. Todo envuelto en un tono amable que hacía imposible confrontarla sin parecer exagerada. Entre ellos dos había señales claras que yo ignoré por demasiado tiempo. Miradas rápidas que terminaban en risas, conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación,
mensajes que él recibía a horas que no tenían sentido. Y aunque él insistía en que solo era una vecina amistosa, algo en su postura siempre me puso alerta. Ese ligero nerviosismo, ese cambio en la voz, ese no es lo que crees que solo aparece cuando sí es lo que creemos. Del otro lado estaba el esposo de ella. Un hombre serio, trabajador, casi invisible en el vecindario. Nunca hablaba mucho, pero cuando lo hacía, se notaba que confiaba plenamente en su mujer. A diferencia de mi marido, él no sabía mentir, se le notaba todo en la cara. Yo lo veía esforzarse por mantener su casa, arreglar cosas, ayudarla en todo, sin imaginar que ella llenaba su tiempo libre invadiendo la mía. Y ahí estaba yo, atrapada entre tres personas que fingían normalidad. Mi marido actuando como si yo fuera parte del mobiliario. La vecina empujando los límites con una seguridad que no tenía sentido. Y su esposo, viviendo en una burbuja donde creía tener una relación estable. Yo, sin querer, me había convertido en la única que veía el hilo que unía a todos. Pequeñas mentiras, cambios de actitud, silencios incómodos, todo apuntaba hacia un mismo centro. Pero aún así, nunca imaginé que el engaño llegaría al extremo de usar mi propio baño como escenario. Ese mediodía en el que los encontré juntos no fue el inicio del desastre. Fue el momento en que todos los papeles se cayeron al mismo tiempo. Y mientras esperaba detrás de la puerta, con el teléfono en la mano, supe que el verdadero caos apenas estaba comenzando. Porque los cuatro, ellos, yo y el esposo de ella, estábamos a punto de vernos sin máscaras, por primera vez. Mientras esperaba que el esposo de ella llegara, mis manos seguían temblando, pero no por miedo, sino por una mezcla extraña de incredulidad y rabia contenida. Detrás de la puerta, los dos seguían murmurando excusas, tratando de inventar una historia que justificara lo injustificable. Escuchaba sus pasos dentro del baño, el agua derramándose fuera de la tina, el sonido desesperado de mi marido intentando acomodarse, como si eso pudiera borrar lo que acababa de ver. De pronto, él levantó la voz. «Ábreme. Esto no es lo que piensas». Una frase que, en ese momento, ya no tenía ningún peso. La vecina, en cambio, mantuvo un tono insolente. «Tranquila», dijo desde adentro, «podemos hablar como adultos». Esa seguridad me reveló algo más profundo. No era la primera vez que traspasaban límites. Y peor, ella no tenía ni la menor intención de arrepentirse. Fue ahí cuando un pensamiento silencioso se formó dentro de mí. Si yo no pongo un límite ahora, nadie lo hará. El detonador real llegó segundos después, cuando ella empezó a culparme a través de la puerta. «Si tuvieras a tu marido contento, no estaría aquí». Esa frase cayó como un golpe seco en mi pecho. Él no dijo nada para detenerla. No negó, no defendió, no frenó la crueldad. Se quedó en silencio. Y ese silencio pesó más que toda la escena dentro de la tina. Ahí entendí que no era solo una traición física. Era una humillación deliberada. Una falta de respeto construida con calma. Una invasión emocional planeada y normalizada por ambos. Mientras yo respiraba profundo, escuché los pasos apresurados por el pasillo. El esposo de ella acababa de llegar. Se quedó paralizado al verme sosteniendo la llave. No hizo preguntas. Su mirada ya tenía todas las respuestas. Pero antes de entregársela, su teléfono vibró. Él lo revisó y frunció el ceño. «¿Por qué me mandó esto?», murmuró. Se trataba de un mensaje de su propia esposa. «No vengas, estoy ocupada hablando con la vecina». Ahí se rompió todo. Su mano apretó el celular con tanta fuerza que pensé que lo rompería. Y por primera vez, supe que él también estaba empezando a ver lo que yo veía desde hace meses. El engaño, la manipulación, las mentiras suaves, todo explotando en un solo instante. La tensión era tan densa que casi podía tocarse. Detrás de la puerta, ellos seguían sin saber que ya no tenían para dónde correr. Y nosotros, de este lado, estábamos a segundos de abrir una verdad que nadie más estaba preparado para enfrentar. Yo respiré hondo. Él también. El detonador estaba colocado. Y el estallido estaba por comenzar. Cuando el esposo de la vecina tomó la llave, sentí como el aire del pasillo se volvió pesado. No había gritos ni preguntas, solo un silencio incómodo que anunciaba algo inevitable. Apenas giró la cerradura, la puerta del baño se abrió de golpe y la verdad salió disparada frente a nosotros como un golpe directo al estómago.
Los dos estaban empapados, desordenados, intentando cubrirse mientras intentaban recomponer una dignidad que ya no existía. La escena fue tan grotesca que parecía una parodia de sí misma. Mi marido evitaba mirarme, movía las manos con torpeza como si buscara algo a lo cual aferrarse. La vecina, en cambio, mantenía esa actitud soberbia que había mostrado tantas veces, como si todo lo que estaba pasando fuera un simple malentendido sin importancia. Pero ya no estaban solos. Ahora tenían frente a ellos a las dos personas que menos esperaban ver. El esposo de ella observó la escena con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Su rostro se transformó frente a mis ojos. Primero confusión, luego rabia contenida, y por último un cansancio profundo, ese que solo aparece cuando la realidad se presenta sin anestesia. Sentí pena por él. Éramos dos desconocidos unidos por la misma herida abierta. Mientras ellos intentaban cubrirse, los sonidos de la casa se amplificaron, el goteo del agua, sus pasos torpes sobre el piso mojado, el eco de su respiración agitada. Yo me quedé inmóvil, como si mi cuerpo se negara a reaccionar para no romper el frágil control que había conseguido sostener hasta ese momento. A pesar de todo, no levanté la voz. No dije absolutamente nada. Mi silencio se convirtió en la mayor confrontación que ellos podían recibir. La humillación no fue solo para ellos, también fue para mí. Sentí como cada segundo expuesto en ese baño arrancaba algo dentro de mí. No era solo la traición, era la falta de remordimiento, la falta de respeto, la frialdad con la que habían cruzado mi espacio más íntimo. Se apropiaron de mi hogar, de mi confianza, de mi tranquilidad, y lo hicieron sin pensar dos veces. A medida que la escena se desarrollaba, el pasillo comenzó a llenarse de murmullos. Algunas puertas se entreabrieron, algunos vecinos se asomaron discretamente, atraídos por el ruido. De repente, ya no era un problema entre cuatro personas. Era un espectáculo involuntario, una exposición pública de algo que debería haber sido privado, pero que ellos mismos habían provocado con su descaro. La vergüenza se instaló en el ambiente como una nube espesa. Mi marido intentaba esconder el rostro, incapaz de sostener la mirada de nadie. La vecina, aun con su actitud altiva, comenzaba a perder el control de su expresión. Cada movimiento del esposo de ella la empujaba un poco más cerca de la realidad que había evitado por tanto tiempo. Y yo simplemente observaba. No con venganza, no con gritos, sino con una calma tan profunda que incluso me sorprendió. Era la calma de alguien que por fin había entendido que nada de aquello era su culpa. La humillación que ellos vivían no era un castigo impuesto por mí, sino la consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Ese momento quedó suspendido en el aire, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más lento para obligarnos a enfrentar cada detalle. Y mientras todos permanecíamos ahí, respirando el mismo silencio incómodo, supe que el verdadero impacto de esa escena apenas comenzaba. Cuando el baño quedó en silencio y cada uno intentaba asimilar lo ocurrido, sentí que mi cuerpo por fin reaccionaba. No fue un llanto ni un grito, fue algo más profundo, casi imperceptible desde afuera. Era como si una parte de mí se desmoronara en silencio mientras otra comenzaba a levantarse al mismo tiempo. Me quedé unos segundos observando a los cuatro desde una distancia que ya no era física, sino emocional. Todo lo que había pasado en los últimos meses, las dudas, las miradas evasivas, las excusas disfrazadas de cansancio, cayó sobre mí de golpe, pero no como un peso que me arrastrara, sino como una claridad inesperada. Por fin entendí que yo había sostenido un hogar sola, creyendo que era un esfuerzo compartido. La traición me mostró la verdad sin contemplaciones. Mientras ellos se movían de un lado a otro, intentando cubrir la vergüenza con gestos torpes, sentí una especie de calma extraña expandirse dentro de mí. No era resignación. Era una decisión silenciosa tomando forma sin necesidad de palabras. Yo no iba a mendigar explicacoes, no iba a buscar motivos, no iba a reconstruir algo que nunca había tenido cimientos reales. Mis manos dejaron de temblar. Mi respiración volvió a un ritmo estable. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí dueña de mí misma. La escena frente a mí ya no era un golpe devastador, era una revelación. Descubrí que dolía menos ver la verdad que seguir sosteniendo una mentira. El esposo de la vecina seguía caminando por el pasillo con una mezcla de rabia y desconcierto, intentando comprender cómo todo se había derrumbado tan rápido. En él vi mi propio reflejo semanas atrás,
alguien luchando contra una realidad evidente, esperando que fuera solo un malentendido pasajero. Pero ya no estaba en ese lugar. De pronto, algo dentro de mí se acomodó. Como si una pieza que llevaba meses fuera de sitio por fin hubiera encajado. No necesitaba escándalos, no necesitaba venganzas, no necesitaba demostrar nada. Bastaba con aceptar que la vida que compartíamos había terminado mucho antes de que yo los encontrara en esa tina. Ese quebranto interno no me destruyó, me liberó. Supe, en ese instante, que nada volvería a ser igual. Y aunque el dolor seguía ahí, ya no dictaba mis pasos. Lo que venía después no sería impulsado por rabia, sino por una dignidad que siempre estuvo conmigo, aunque yo misma la hubiera olvidado por un tiempo. Mientras salía del pasillo, sentí que una nueva versión de mí empezaba a tomar forma. Una que ya no se conformaba con migajas de afecto ni con explicaciones vacías. Una que, silenciosamente, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Y aunque nadie más lo notó, ese fue el momento exacto en el que mi vida cambió por completo. Mientras avanzaba por el pasillo intentando ordenar mis pensamientos, una idea inesperada cruzó por mi mente. Si ellos habían tenido la audacia de usar mi casa como refugio para su engaño, probablemente no era la primera vez. Y si no era la primera, habría rastros. Señales claras. Pruebas que solo necesitaban una mirada diferente para mostrarse. Me dirigí a la sala con una calma que aún me sorprendía. La casa, que antes parecía un espacio seguro, ahora se sentía desconocida, como si hubiera sido ocupada por presencias ajenas durante mucho más tiempo del que yo imaginaba. Cada rincón parecía guardar una pista que yo había pasado por alto. Fue entonces cuando noté el desorden en la mesa auxiliar. Un vaso fuera de lugar, una toalla húmeda que no era mía, una mancha de maquillaje que no coincidía con los tonos que yo usaba. Pequeñas cosas que, de pronto, tenían un peso enorme. El esposo de la vecina seguía de pie en el pasillo, aturdido, pero yo ya no estaba pensando en él ni en sus reacciones. Había algo más grande que necesitaba enfrentar. La verdad completa, sin matices, sin dudas, sin suposiciones. Me dirigí al cuarto donde mi marido guardaba sus cosas y abrí el cajón que siempre mantenía bajo llave. Ahí encontré la confirmación de mis sospechas. Mensajes impresos, fotografías guardadas con cuidado, pequeños objetos que no pertenecían a nuestra vida en pareja. Eran pruebas silenciosas de un vínculo que llevaba tiempo existiendo detrás de mi espalda. Lo más perturbador no fue encontrar esas cosas, sino reconocer la precisión con la que habían ocultado todo. Había ropa que no era mía, perfumes con aromas que jamás había usado, recibos de lugares donde nunca habíamos ido juntos. Todo estaba ahí, escondido en un cajón que él creyó que nunca abriría. De pronto, escuché movimiento detrás de mí. Eran ellos, saliendo finalmente del baño después de intentar recomponer una dignidad que ya no tenían. Su presencia llenó la casa con una tensión espesa, una mezcla de nerviosismo y desesperación contenida. La vecina intentaba evitar la mirada de todos, moviéndose con inseguridad, como si buscara la salida más rápida sin ser vista. Mi marido, en cambio, caminaba con pasos torpes, como si hubiera despertado de un sueño y aún no comprendiera las consecuencias de sus actos. Fue en ese momento que el esposo de ella se aproximó a la sala y pasó a mi lado sin decir una palabra. Su rostro ya no mostraba confusión, sino una determinación fría, esa que aparece cuando la verdad golpea tan fuerte que ya no deja espacio para explicaciones. Observó lo que yo había encontrado, y su expresión se endureció aún más. Él también entendió que lo ocurrido ese día no era un accidente ni un impulso. Era un patrón, una rutina cuidadosamente escondida. Las pruebas estaban todas ahí, frente a nosotros. Y aunque ninguno de los dos necesitaba verbalizar nada, sabíamos que el impacto que esas revelaciones tendrían sería devastador. Ya no se trataba solo del engaño en la tina. Era una traición sostenida con calma, repetida con naturalidad, vivida como si nuestras vidas no tuvieran valor alguno. Mientras ellos permanecían en el umbral, incómodos, casi paralizados, sentí como la energía de la casa cambiaba por completo. Era como si, por fin, los roles se hubieran invertido. Ellos ya no tenían control sobre la situación. La verdad, esa que habían ocultado tan cuidadosamente, ahora los exponía en cada objeto, en cada recibo, en cada detalle que habían intentado esconder. La vecina comenzó a retroceder,
como si buscara un rincón donde desaparecer. Mi marido evitaba mirar las pruebas, manteniendo la vista fija en el suelo, consciente de que ya no tenía cómo escapar. Y yo, en medio de ese caos silencioso, descubrí algo nuevo dentro de mí, una fuerza que no venía de la rabia ni del dolor, sino de la certeza absoluta de quién era yo y de lo que merecía. Ese fue el inicio de la gran vuelta. La prueba no solo los había desenmascarado, también me había liberado de cualquier duda. Y mientras ellos se hundían en su propio laberinto de mentiras, yo comenzaba a salir del mío. Lo que vendría después no sería fácil, pero por primera vez, estaba lista. La casa dejó de ser hogar en el instante en que la verdad se hizo visible. Se convirtió en un ring donde todos caían uno detrás de otro. Primero fueron los sonidos, pasos atropellados, muebles que se movían, el eco de respiraciones cortadas. La música de fondo cotidiana se apagó y en su lugar nació un ruido áspero, sin ritmo, que se pegaba a la piel. Todo explotó sin aviso y con una fuerza que ninguno de nosotros había calculado. Vi a mi marido desplomarse contra la pared, las rodillas doblándose como si un peso invisible lo hubiera vencido. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Su rostro era una mezcla de vergüenza y pánico que lo hacía parecer pequeño, más pequeño de lo que había sido nunca. A su lado, la vecina intentó recomponer una pose de indiferencia, pero su máscara se agrietó en 1000 pedazos cuando las miradas a su alrededor se convirtieron en juicios silenciosos. Su esposo se alejó unos pasos, las manos apretadas, la mandíbula dura, como si intentara contener un volcán que empezaba a despertarse dentro de él. El pasillo se llenó de gente sin que nadie hubiera tocado timbre adicional, curiosidad vecinal, puertas que ceden ante el rumor, la necesidad humana de ver lo que otros intentan ocultar. Miradas clavadas desde balcones, teléfonos que se alzaban para registrar, susurros que crecían hasta volverse casi un rugido. La privacidad se disolvió en segundos. Lo íntimo se volvió público y eso multiplicó la humillación por 10. De repente, todo se movió con violencia contenida. Se tiraron objetos, un vaso hecho añicos en el suelo, papeles que volaron como hojas secas, una almohada arrojada que estalló en plumas. 2 voces quebradas se confundieron con los pasos, con el llanto contenido de alguien que no quería mostrarse vulnerable, con la respiración entrecortada de quien ha perdido el control. No hubo un único clímax, hubo microexplosiones constantes, cada confrontación detonando otra, cada secreto encendiendo otro foco de rabia. En un rincón, el esposo de la vecina dejó caer algo sobre la mesa, fotos, mensajes impresos, recibos. Se armaron pilas de evidencia como si estuviéramos armando un rompecabezas que nadie quería completar. Algunos vecinos se llevaron las manos a la cara, otros se retiraron avergonzados por haber sido testigos. Yo me mantuve en el centro, sintiendo como la carga emocional me atravesaba y, al mismo tiempo, observando con una distancia extraña. Era como ver una película donde la protagonista ya no es víctima sino testigo autorizada de la caída de unos personajes que habían abusado de su confianza. Una mujer se desmayó de pie en la cocina. Su cuerpo cedió en un silencio abrupto que detuvo por un segundo el caos. Alguien la contuvo, la recostó. Otra persona buscó agua, mientras el resto seguía atrapado en su propia tormenta. Ese desmayo funcionó como una pausa forzada, un respiro que nadie supo aprovechar. El ruido volvió con más fuerza, porque después del susto la necesidad de descargar todo lo reprimido se volvió incontrolable. Las acusaciones no necesitaban voz. La atmósfera las pronunciaba. Miradas fulminantes cargadas de años de pequeñas mentiras se convirtieron en puñales. Cada gesto se interpretó como celebración o culpa, y nadie tuvo la paciencia de esperar por explicaciones. La rabia, esa energía primitiva, tomó cuerpo y obligó a acciones impulsivas, puertas que se cerraron de golpe, maletas que se abrieron en segundos con ropa arrojada dentro, llaves lanzadas sobre mesas como si fueran proyectiles de juicio. Llamadas al trabajo, mensajes sin responder, la presencia de terceros ajenos a la escena que empezaron a llegar como moscas atraídas por la sangre. La policía estuvo allí en minutos. Su llegada no calmó la furia, solo la formalizó. Agentes que tomaron nota, rostros serios que preguntaron por hechos concretos, pero la verdad seguía siendo una masa informe que nadie sabía cómo procesar en frío. Declaraciones entrecortadas, señalamientos, y la burocracia que intenta ordenar lo que el corazón ha destrozado. En medio de todo, hubo un momento pequeño y clarificador. Mi marido se quedó solo en el jardín trasero,
la mirada perdida hacia el muro que separa nuestras casas. Sus hombros temblaban y por primera vez vi en él algo que no era orgullo sino derrota. A su alrededor, el vecindario murmuraba, y yo supe que la vida que conocíamos ya no tenía retorno. Las consecuencias se extendían más allá de aquella puerta rota, se filtraban a cada relación, a cada saludo en la calle, a cada cumpleaños futuro. La violencia del día no fue solo física ni solo verbal, fue la erosión de la confianza, el derrumbe de una red invisible que sostenía la cotidianidad. Gente que antes se saludaba con cortesía ahora cruzaba la calle para evitar encuentros. Miradas encontradas en la escalera se convirtieron en silencios largos. La comunidad, que parecía sólida, mostró grietas profundas. Y en esas grietas mis pasos encontraron un nuevo camino, no de revancha, sino de reconstrucción. El caos dejó secuelas inmediatas, denuncias, la intervención de terceros, asesorías, y la urgente necesidad de tomar decisiones que no admitían demora. Algunas relaciones se rompieron de raíz, otras quedaron a la deriva, esperando dictámenes que a veces no llegarían. Pero entre escombros emocionales, algo quedó claro: el ataque había sido colectivo, la reparación tendría que ser también compartida con quien eligiera acompañarme. Cuando por fin la noche llegó, el vecindario se fue vaciando lentamente, pero la sensación de colapso persistió como un olor que no se quita. La casa quedó con luces encendidas y sombras largas, testigo mudo de lo que ocurrió. Yo me quedé en una habitación, exhausta, con la cabeza llena de imágenes que no quería repetir y la certeza de que no sería la misma. Había perdido una vida tal como la conocía, pero había ganado una claridad que antes no existía, la elección de cómo reconstruir lo que aún podía salvarse y la firme decisión de no volver a aceptar migajas. El caos absoluto rompió todo lo que debía romperse. Y aunque era devastador, en esa quiebra hallé el primer atisbo de libertad. Cuando la casa finalmente se vació y los murmullos del vecindario se apagaron, quedó un silencio extraño, casi incómodo, como si las paredes esperaran la última escena antes de descansar. Me quedé sola con él, con el hombre que durante años llamé compañero, y por primera vez no sentí necesidad de exigir explicaciones. No había nada que él pudiera decir que compensara la imagen grabada en mi memoria ni las pruebas que había encontrado. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Él estaba ahí, sentado en el borde de la cama, con el cuerpo encorvado y la mirada perdida en el suelo, como si buscara un punto donde sostenerse. Yo me mantuve de pie, a unos pasos de distancia, observando la figura de alguien que ya no reconocía. Sus hombros caídos, las manos temblorosas, el cansancio acumulado que se mezclaba con la culpa evidente, era la culminación de un deterioro que había comenzado mucho antes de ese día. No hubo gritos, ni llantos, ni súplicas. Solo una distancia emocional tan profunda que ya no necesitaba verbalizar nada. Me di cuenta de que yo había llegado a este momento mucho antes que él, silenciosamente, en cada noche donde mi presencia se volvió invisible, en cada gesto suyo que empujaba mi amor un poco más lejos. El engaño final fue solo un espejo que reflejó con precisión todo lo que yo había evitado aceptar. Mientras él respiraba con dificultad, tratando de encontrar la postura correcta para enfrentarme, sentí algo inesperado, una serenidad que no conocía. No venía del perdón, sino del entendimiento. La traición no había comenzado en la tina, había empezado cuando él dejó de verme como su igual, cuando permitió que mi amor se convirtiera en rutina, y mi silencio en comodidad para sus decisiones. Me acerqué lo suficiente para observarlo sin que él levantara el rostro. Su vulnerabilidad era evidente, pero no me movía a compasión. Era parte de las consecuencias que él mismo había provocado. La caída que yo había presenciado durante el día no era un castigo impuesto, era el resultado directo de su falta de responsabilidad emocional, de su comodidad sostenida a costa de mi estabilidad. Mientras lo observaba, pasé por un proceso interno tan rápido como profundo. Recordé a la mujer que fui, a la que se esforzó por salvar lo que ya estaba muerto, a la que buscó señales de afecto en migajas que él arrojaba sin pensar. Y al mismo tiempo, reconocí a la mujer que estaba ahí ahora, firme, completa, consciente del valor que había olvidado. Yo ya no pertenecía a esa historia que él había construido sin mí. Él intentó incorporarse, pero su propio peso emocional lo hundió de nuevo. En ese gesto torpe entendí algo definitivo. Yo no podía cargar la culpa que no me correspondía, ni podía reconstruir una vida que él había elegido destruir.
Mi única responsabilidad ahora era conmigo misma. El silencio se volvió más denso, casi físico. Entre nosotros había un abismo, pero esta vez no era doloroso. Era liberador. Yo lo miré por última vez con la claridad de quien ya tomó una decisión antes incluso de nombrarla. Y aunque él no levantó la mirada, debió sentir el cambio, porque su respiración se detuvo por un instante, como si entendiera que estaba perdiendo algo que nunca supo cuidar. Ese fue nuestro confrontamiento íntimo. Una escena sin palabras, sin dramatismos, sin promesas, donde cada uno ocupó el lugar que realmente le correspondía. Yo en pie, completa, lista para seguir. Él sentado, roto, enfrentando por fin el reflejo de lo que había provocado. Y en ese silencio definitivo, la historia entre nosotros comenzó a desmoronarse con la misma suavidad con la que un hilo se suelta de una costura vieja. Sin ruido, sin lucha, simplemente dejándose ir. Cuando el silencio entre nosotros alcanzó su punto más denso, sentí que ya no había nada más que sostener. El hilo que nos unía, frágil desde hacía meses, finalmente se rompió sin necesidad de palabras. Era un cierre inevitable, casi natural, como si la vida misma hubiera estado empujando ese desenlace desde mucho antes. No fue un gesto impulsivo ni una reacción al dolor. Fue una decisión madura, nacida de la claridad que el caos había dejado atrás. Me alejé unos pasos para observar mi casa desde otra perspectiva. Cada habitación, cada objeto, cada detalle parecía contar la historia de una mujer que había dado demasiado sin pedir casi nada a cambio. En esas paredes estaban mis intentos silenciosos por sostener una vida que él había abandonado mucho antes de admitirlo. Y yo, al fin, entendí que no podía seguir invirtiendo energía en algo que no existía más allá de mis propios esfuerzos. Mientras él seguía sentado en la cama, con la mirada perdida y los hombros hundidos, me di cuenta de que no necesitaba su reacción para tomar mi decisión. La ruptura no dependía de su remordimiento, ni de su explicación, ni de su arrepentimiento tardío. Había aprendido, en cuestión de horas, que mi valor no estaba ligado a su presencia ni a su falta de compromiso. Caminé hacia el closet para recoger algunas cosas esenciales. No con prisa, más sí con firmeza. Cada prenda que tomaba, cada objeto que elegía llevar conmigo, representaba una parte de mí que estaba recuperando. No era una huida, era una salida consciente, un acto de respeto propio que llevaba demasiado tiempo esperando. Mientras preparaba una pequeña maleta, sentí como una tranquilidad profunda invadía mi cuerpo. No era alegría, pero sí un alivio inmenso, la liberación de un peso que había cargado por años sin darme cuenta. La casa, antes repleta de tensiones invisibles, ahora parecía más clara, como si el aire finalmente pudiera moverse sin obstáculos. Cuando estuve lista para salir del cuarto, me detuve un instante en el marco de la puerta. Observé su figura derrumbada, incapaz de enfrentarse a la magnitud de sus acciones. Él no intentó detenerme, no se movió, no buscó contacto. No porque no le importara, sino porque sabía que ya no tenía ningún derecho de pedirme nada. Ese fue el reconocimiento más honesto que me había dado en meses. Aceptar, con su quietud, que mi salida era la consecuencia inevitable de su traición. Atravesé la casa con pasos firmes, sintiendo que cada paso cerraba una página de una historia que había perdido su sentido mucho antes de terminar. No había espacio para culpas ni para resignaciones, solo para decisiones. Y la mía estaba tomada. No volvería a ese lugar emocional donde había permitido que me hicieran pequeña. Antes de abrir la puerta, respiré hondo. No sabía aún cómo sería mi vida fuera de ese espacio, pero sí sabía una cosa con absoluta certeza. Prefería enfrentar la incertidumbre sola que seguir compartiendo una vida vacía con alguien que no supo valorarme. Al salir, el frío del exterior me recibió como un recordatorio de que el mundo seguía en movimiento, incluso cuando mi vida se quebraba y se rearmaba al mismo tiempo. Cerré la puerta detrás de mí sin mirar hacia atrás. Ese gesto simple, casi silencioso, se convirtió en mi acto final de ruptura. No fue dramático, no fue estruendoso. Fue firme. Fue mío. Lo que siguió no fue una secuencia de castigos planeados por mí, fue la consecuencia natural de lo que ellos mismos habían elegido. La verdad, una vez afuera, tiene la costumbre de moverse rápido y de no pedir permiso. En cuestión de días, las repercusiones se repartieron como fichas que caen en distintos tableros. Trabajos, reputaciones, relaciones, todo empezó a tambalear.
El esposo de la vecina fue el primero en enfrentar la sorpresa de su propio entorno. Al mostrarle las pruebas, su familia tuvo que decidir en minutos si creía en una esposa que había mentido con descaro. La mentira no necesitó más argumentos. Las fotos, los recibos, los mensajes impresos lo dejaron sin escudo. Sus aliados se redujeron a miradas cortantes y explicaciones que nadie quería escuchar. Lo vi en sus ojos, la caída de quien se siente traicionado y, a la vez, humillado por la posibilidad de haber vivido una ficción. Su trabajo, ese oficio que lo definía, sufrió porque la gente, a veces por solidaridad y a veces por juicio, empezó a distanciarse. Era como si el ruido de aquel día hubiera extendido una mancha difícil de borrar. Ella, la vecina, intentó mantener la compostura al principio, como si la arrogancia pudiera ser un muro. Pero la verdad no respeta fachadas. Sus amistades se resquebrajaron, las invitaciones cesaron, y en el edificio su nombre empezó a nombrarse en voz baja. Los vecinos que antes le sonreían empezaron a evitar su mirada. En redes, cuando la historia se filtró con discreción, la exposición fue implacable. Comentarios, voces que antes no se atrevían a decir nada comenzaron a contar pequeñas historias que, al juntarse, dibujaban un patrón. La pérdida no fue solo social. Empezaron a aparecer consecuencias prácticas. Proyectos cancelados, servicios que se retiraban, la sensación constante de que nadie la tomaba en serio como antes. Mi marido, por su parte, sufrió la mezcla más compleja, la condena social y la fractura íntima. Perder la confianza de tu comunidad duele, pero perder la confianza de quien te dio sentido duele distinto. Lo vi perder clientes, recibir llamadas que no quería contestar, notar en el trabajo la distancia que antes no existía. Más profundo aún fue el efecto en su propia familia, los lazos con su madre, con su padre, con amigos que antes lo apoyaban, se tensaron. Algunos lo juzgaron con dureza, otros, con tristeza. Fue una caída pública y privada a la vez, con consecuencias económicas y emocionales que no cabían en una sola explicación. Hubo quienes intentaron culpar a la víctima, quienes tejieron teorías y buscaron puntos débiles para justificarlos. Pero la acumulación de pruebas y la reacción colectiva fue más fuerte que las excusas. La gente que había visto pequeñas cosas durante meses habló, quienes habían notado miradas o cambios se atrevieron a compartirlos. Esa suma de voces convirtió lo privado en documental, fechas, patrones, actos repetidos. Y eso no se olvida con facilidad. En términos prácticos, varias cosas pasaron en paralelo, denuncias formales fueron presentadas, asesorías legales empezaron a funcionar, y algunos contratos se rompieron. No todos los caminos conducen a un juzgado, pero el impacto fue real, pérdida de empleos, reducción de oportunidades, y una vigilancia social que convirtió cada salida a la calle en un recordatorio del suceso. Más allá de la reparación económica, lo que se rompió fue la credibilidad, y en muchas comunidades, eso pesa más que cualquier otra cosa. Pero también hubo consecuencias menos visibles y igual de poderosas. La soledad. La vecina perdió los apoyos que la hacían creer invulnerable. Su esposo perdió la seguridad de una relación sólida. Mi marido perdió el lugar que creía sólido. Es curioso cómo la traición no solo desgasta lo expuesto, sino que corroe lo que estaba debajo. Autoconceptos, promesas no cumplidas, la idea de un futuro compartido. Verlos así, enfrentando la desintegración de aquello que construyeron, no me dio placer. Me dio la fría confirmación de que la verdad, cuando sale, no perdona cómodas medias verdades. Aún así, hubo diferencias importantes en cómo cada uno eligió responder después del colapso. Algunos buscaron ayuda, terapeutas y procesos que, lentamente, les mostraron el daño causado y les ofrecieron herramientas para la reparación, si es que ésta era posible. Otros optaron por la negación, por el silencio, por refugiarse en explicaciones que no sostenían. Y otros más intentaron limpiar su imagen sin asumir responsabilidad real, gestos destinados al público, no al corazón herido. Es ahí donde la honestidad se distingue de la puesta en escena. La comunidad, por su parte, se reorganizó. Personas que antes eran superficiales se mostraron solidarias de verdad. Vecinas y vecinos que habían callado por conveniencia ofrecieron apoyo a quien lo necesitaba. Empezaron pequeños movimientos de cuidado, compras, acompañamientos, llamadas. Fue fascinante ver cómo, del mismo suceso que rompió familias, emergió una red que intentaba recomponer lo que la traición había roto.
No sustituye lo perdido, pero dejaba ver que no todo estaba destinado a la ruina. En cuanto a mí, las consecuencias externas no me definían. No celebré el naufragio ajeno, simplemente acepté que la justicia de la vida funcionó de una manera que no requería mi sed de revancha. Dejé que cada quien responda por sus actos. Yo me ocupé de reconstruir, de proteger lo que aún podía salvarse, de poner límites y de buscar asesoría para lo que viniera. Aprendí que hacer justicia no siempre significa castigar. A veces significa permitir que la verdad siga su curso y ocuparte de ti. El destino de los antagonistas fue variado, pero claro, lo que sembraron empezó a germinar en su contra. Algunos perdieron casas, otros empleos. Algunos perdieron el respeto que pensaban tener garantizado. Todos perdieron la posibilidad de regresar exactamente al mismo lugar donde comenzaron. Y esa, en sí, fue la consecuencia más definitoria. Ya no podían seguir como si nada hubiera pasado. Sus vidas, a partir de ese día, tomaron rumbos distintos, marcados por lo que hicieron y por la forma en que decidieron asumirlo. Mientras observaba cómo las piezas caían, supe que la verdadera reparación no vendría de la ruina ajena, sino de mi propio movimiento hacia adelante. Ellos enfrentaban su destino, yo empezaba a construir el mío. Después de que todo se desmoronó, algo dentro de mí empezó a transformarse con una suavidad casi imperceptible. No fue una recuperación inmediata ni un salto repentino hacia adelante. Fue un proceso silencioso, íntimo, donde cada pequeña decisión marcaba una diferencia. Dejar la casa, despedirme de espacios que alguna vez llamé hogar, fue el primer paso para una vida que apenas comenzaba a definirse. Los primeros días fueron extraños. Me encontré rodeada de un silencio distinto, uno que no dolía, sino que ofrecía espacio. Espacio para respirar, para sentir, para entender quién era sin la sombra de alguien que apagaba mi luz. Me mudé a un departamento pequeño, sencillo, pero lleno de posibilidades. Decorarlo a mi manera fue como reconstruir mi identidad desde cero. Cada objeto elegido tenía un significado propio, sin la obligación de complacer a nadie más. Empecé una nueva rutina sin darme cuenta. Me despertaba más temprano, no por ansiedad, sino porque mi cuerpo estaba aprendiendo a vivir sin el peso emocional que lo mantenía agotado. Cocinaba para mí, escuchaba música sin interrupciones, tomaba café frente a una ventana que se convirtió en mi refugio. Descubrí que había olvidado lo mucho que disfrutaba de la tranquilidad. El caos que había vivido me enseñó a apreciar lo simple de una calma auténtica. En el trabajo, mi rendimiento comenzó a cambiar. La gente notó que algo en mí se había alineado de manera distinta. No necesitaba explicar nada, bastaba con mi postura, con mi presencia. Recuperé proyectos que antes me parecían abrumadores, y poco a poco me reencontré con una versión de mí que había estado escondida bajo capas de cansancio emocional. La confianza regresó sin pedir permiso. Mis amistades también se redefinieron. Algunas personas que yo creía lejanas se acercaron con una bondad inesperada, mientras otras desaparecieron sin ruido. No lo tomé como pérdida, sino como un ajuste natural. Me rodeé de quienes ofrecían apoyo genuino, sin curiosidad morbosa ni intenciones disfrazadas. Con ellas, aprendí a reír de nuevo. A veces sin motivo, a veces con historias que antes no me atrevería a compartir. Visitar a mi familia fue otro punto de inflexión. Al verme llegar, sin necesidad de palabras, supieron que algo profundo había cambiado. No me preguntaron detalles, solo ofrecieron compañía. Y ahí, entre abrazos sinceros, sentí que una parte de mí se reacomodaba. Era como volver a un terreno firme después de meses caminando sobre hielo. Con el tiempo, mi cuerpo también respondió. Dormía mejor, respiraba mejor, mis pasos eran más ligeros. Empecé a salir a caminar por las tardes, sin prisa, dejando que mis pensamientos se acomodaran a su ritmo. Un día, sin esperarlo, me descubrí disfrutando de mi propia compañía. Y ese descubrimiento fue el mayor renacimiento de todos. Hubo momentos difíciles, por supuesto. No existe reconstrucción sin días de duda, sin recuerdos que aparecen de repente. Pero incluso esos momentos se volvieron más manejables. Entendí que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir sin que el pasado dicte el futuro. Mi autoestima, esa que había sido golpeada una y otra vez, comenzó a levantarse con fuerza. Ya no buscaba validación en miradas ajenas ni en promesas vacías.
Mi valor estaba en mis propias decisiones, en la forma en que elegía caminar hacia adelante. Descubrí que no necesitaba completar ninguna expectativa, solo necesitaba ser capaz de sostenerme a mí misma con dignidad. Hoy, mi nueva vida no es perfecta, pero es mía. Es tranquila, honesta, libre. Es un espacio donde la traición ya no tiene cabida, donde las sombras del pasado no encuentran entrada. Cada día es una oportunidad para reforzar esa libertad que tanto me costó recuperar. Y aunque aún hay cicatrices, aprendí a verlas como recordatorios de todo lo que superé. No duelen, guían. No estorban, me fortalecen. Esta nueva vida no fue un regalo, fue una construcción consciente. Cada paso, cada elección, cada silencio me llevó hasta aquí. Renací sin hacer ruido, pero renací completa. Con el paso de los meses, el ruido emocional se fue disipando y comenzó una etapa diferente, la del cierre. No un cierre impuesto por el tiempo, sino uno que yo misma decidí construir con claridad y paciencia. Había renacido, sí, pero aún quedaban piezas sueltas que necesitaban encontrar su lugar para que mi historia pudiera continuar sin arrastrar sombras innecesarias. Uno de los cambios más significativos fue darme cuenta de que ya no necesitaba defenderme del pasado. Lo que viví dejó marcas, pero ya no eran heridas abiertas, eran señales de un camino recorrido. Empecé a ver mi vida como un libro con capítulos completos, no como una historia inconclusa. Y eso transformó la forma en que me relacionaba conmigo misma. Aprendí a escucharme sin prisa, a validar mis emociones sin culpa y a reconocer mis límites con honestidad. Regresar a ciertos lugares que antes evitaba se volvió parte del proceso. Pasé frente a la casa donde todo había ocurrido, no para revivir el dolor, sino para comprobar que ya no me pertenecía emocionalmente. La fachada seguía igual, las ventanas también, pero yo no. Ya no sentí el peso en el pecho ni la angustia que antes me paralizaba. Lo que alguna vez fue escenario de traición se convirtió en un punto más del mapa, sin poder sobre mí. Un día, mientras organizaba mi nuevo hogar, encontré una caja con recuerdos que había guardado antes de irme. Fotografías, cartas antiguas, pequeños objetos que en su momento fueron símbolos de afecto. En otro tiempo me habrían lastimado, pero ahora los observé con una distancia serena. No había nostalgia ni resentimiento, solo la certeza de que nada de eso definía lo que yo era hoy. Guardé algunos objetos como parte de mi historia personal, otros los dejé ir, entendiendo que soltar también es una forma de honrar lo vivido. Mi familia y mis amistades se convirtieron en pilares durante esa etapa. Sus presencias silenciosas, sus acompañamientos sin juicios, fueron recordatorios constantes de que los vínculos verdaderos no se rompen con la tormenta. En sus gestos encontré el lado luminoso de una realidad que por mucho tiempo me pareció oscura. Acepté su apoyo sin sentirme débil, porque entendí que permitir que otros te sostengan también es una forma de fortaleza. Con el tiempo, incluso la figura de mi exmarido empezó a colocarse en un lugar emocional diferente. No lo veía como enemigo ni como una herida abierta. Lo veía como parte de un ciclo que ya no tenía espacio en mi presente. No busqué venganza, ni reconciliación, ni explicaciones tardías. Simplemente acepté que nuestras vidas habían tomado caminos distintos y que mi responsabilidad era seguir caminando por el mío sin mirar hacia atrás. También entendí que el perdón no es una obligación. No se trata de justificar ni de olvidar, sino de soltar el deseo de que las cosas hayan sido diferentes. El cierre llegó cuando dejé de preguntarme por qué, y empecé a preguntarme para qué. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, había contribuido a construir a la mujer que soy ahora, más firme, más consciente, más libre. Hubo un día en particular que marcó el final definitivo de ese ciclo. Estaba sentada frente a la ventana de mi departamento, viendo cómo el sol se escondía detrás de los edificios, y sentí, por primera vez, que mi corazón estaba en paz. No quedaban pendientes, ni asuntos sin resolver, ni emociones atoradas. Era una calma suave, profunda, como si el mundo por fin estuviera alineado con mi interior. En ese momento comprendí que el cierre no se da con un acto dramático, sino con una sensación interna de ligereza. Ya no necesitaba demostrar nada, ni protegerme, ni justificar mis decisiones. Mi historia, con todos sus altibajos, había llegado a un punto final natural. Y desde esa quietud pude agradecer, no por lo que pasó, sino por lo que aprendí.
Ese fue mi verdadero cierre de ciclo, no un adiós doloroso, sino un abrazo silencioso al futuro que me esperaba. Con el tiempo comprendí que ninguna persona está exenta de vivir un quiebre, una traición o un momento que reconfigure su vida por completo. Lo que marca la diferencia no es el golpe, sino la forma en que decides levantarte después de él. Mi historia no fue una excepción, fue un recordatorio de que incluso en medio del dolor más profundo existe la posibilidad de reconstrucción. Aprendí que la dignidad no se pierde por confiar, por amar o por dar más de lo que recibes. La dignidad se pierde cuando uno se abandona a sí mismo para sostener lo insostenible. Yo estuve a punto de caer en ese espacio sin darme cuenta, intentando mantener un hogar que ya no existía, callando señales que mi corazón sí veía. Y fue solo cuando todo se derrumbó que entendí que parte del amor propio consiste en saber cuándo detenerse. Descubrí que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Puedes ignorarla, disfrazarla o esconderla bajo capas de rutina, pero en algún momento se abre paso. Y cuando lo hace, no viene a destruirte, viene a liberarte. Lo que duele no es la verdad, sino el tiempo que pasaste negándola. También entendí que no se puede evitar la crueldad de otros, pero sí se puede decidir qué hacer con lo que te provocan. Hay personas que se alimentan del poder que obtienen al disminuir a otros, que construyen valor propio a costa del ajeno. Ante eso, la respuesta más poderosa no es pelear ni demostrarles nada, es retirarte de su alcance, recuperar tu espacio y no permitir que sus acciones definan tu vida. La confianza, cuando se rompe, deja huecos que tardan en sanar, pero no desaparece la capacidad de confiar de nuevo. Lo importante es no cerrar el corazón por miedo, sino abrirlo con sabiduría, entendiendo que no todos repiten los mismos patrones y que cada nuevo vínculo ofrece una oportunidad distinta. La soledad, que en algún momento parecía una amenaza, terminó siendo maestra. En ella aprendí a estar conmigo sin sentir vacío, a conocer mis silencios, a escuchar mis necesidades. Fue en ese espacio donde descubrí que nunca estuve realmente sola, solo estaba desconectada de mí misma. Si algo me dejó esta experiencia es la certeza de que nadie debe quedarse en un lugar donde su alma se marchita. No importa cuánto tiempo hayas invertido, cuántos planes hayas construido o cuántas veces hayas dado oportunidades. Lo que se rompe sin intención de repararse no se repara con sacrificios. Se suelta. Hoy creo firmemente que la vida se encarga de equilibrar lo que parece injusto. No con castigos visibles, sino con rutas que se ajustan. A quienes actúan con honestidad, la vida les abre caminos. A quienes construyen desde la mentira, tarde o temprano se les cae el escenario. No es venganza, es consecuencia. Mi historia no es una invitación al resentimiento. Es una invitación a despertar, a mirar con valentía, a poner límites, a cuidar de uno mismo con la misma dedicación con que alguna vez cuidaste de otros. Nadie merece vivir esperando migajas de afecto ni justificando ausencias. El amor nunca debe sentirse como una deuda, sino como un espacio donde ambas partes encuentran paz. Si estás en un lugar donde todo pesa más de lo que debería, escucha tu cuerpo, tu intuición, tu corazón. A veces el primer paso hacia una vida nueva es soltar el miedo a quedarte solo. Y cuando lo haces, descubres que la libertad siempre estuvo ahí, esperando a que la eligieras. Esa es la lección más profunda que me dejó todo lo vivido. El dolor pasa, la verdad libera y la dignidad, cuando la recuperas, te vuelve invencible. Hoy, después de todo lo vivido, mi vida transcurre con una calma que nunca imaginé posible. No es una calma vacía ni silencios que pesan, es una serenidad genuina, nacida de haber cerrado un ciclo con dignidad. Despertar en un espacio que construí desde cero se siente como comenzar cada día con una página en blanco. No hay sombras, no hay voces que desgasten, no hay presencias que se sienten como ausencias. Solo estoy yo, y la vida que elegí para mí. Mi rutina ahora es ligera. Trabajo con más claridad, cuido de mis tiempos, disfruto de la tranquilidad de un hogar que refleja quién soy hoy. He vuelto a conectar con actividades que había dejado en pausa, leer al atardecer, caminar sin prisa, descubrir pequeños rituales que llenan el alma. No busco reemplazar nada ni a nadie, simplemente estoy aprendiendo a disfrutar mi propio ritmo. A veces pienso en lo que ocurrió, pero ya no duele. Es como mirar una fotografía antigua, reconoces la historia, recuerdas el aprendizaje, pero ya no vives dentro de ella. Lo que antes fue tormenta ahora es parte de mi historia personal,
sin poder para detener mi presente. Y eso, para mí, es la mayor victoria. El mundo a mi alrededor también cambió. Nuevas personas han llegado a mi vida, vínculos sanos y ligeros que nacen sin prisa. Relaciones basadas en respeto, y no en expectativas. No sé qué traerá el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, no le tengo miedo. Caminar sola ya no se siente como un castigo, sino como una puerta abierta hacia posibilidades que antes no podía ver. Si llegaste hasta aquí conmigo, gracias. Ojalá mi historia te recuerde que nadie merece quedarse en un lugar donde su corazón se apaga. Que siempre existe un después, incluso cuando parece que el mundo se rompe. Que la vida tiene maneras inesperadas de reconstruirse cuando te atreves a elegirte. Si quieres compartir lo que has vivido, estaré leyendo los comentarios. Y si este relato te acompañó de alguna forma, te invito a seguir la página para que podamos seguir creciendo juntos, desde la verdad, la fuerza y la libertad.